Ok, hermanos, bien, vamos a ver la tarea. Que la tarea era, ¿verdad? Oye, les di esta hojita, ¿verdad? Yo sé que no todos les di esta hojita, ¿verdad? Este es estudio de los Salmos y comenzamos por el libro 1. Recuerden que el libro de los Salmos es un libro, ¿verdad? El libro de los Salmos está compuesto de ¿cuántos libros? 5 libros. El libro de los Salmos está compuesto de 5 libros, ¿verdad? Entonces, el primer libro contiene o está organizado en 41 salmos, ¿ok? Entonces, lo que estábamos haciendo es notar, ¿verdad? Y ahorita voy a poner otra vez el logos. Hay cierta información, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, vayan a su Biblia y empiecen a ver el libro de los Salmos. ¿Qué libro? El Salmo 1. Ok. Por ejemplo, aquí el Salmo 1. Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Se ve bien ahí? Ok. ¿Lo ven ahí? Ok. Recuerden que en los Salmos, por ejemplo, así está en nuestras Biblias. Este título fue de los editores. ¿Acuerdan? ¿Verdad? Salmo 1. Salmo 2 también no tiene, este título es de los editores, pero cuando llegamos al Salmo 3, tenemos en negrita lo que es de los editores y tenemos en letra cursiva o otro tipo de letra, esto que les llamamos títulos o superíndices de los salmos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, hermanos, muchos salmos tienen un título, o tienen información. Esto es lo que estábamos viendo. Y estos títulos nos proveen, hermanos, de cierta información para saber. En este caso es Salmo de David cuando oía delante de Absalón, su hijo. ¿Ok? Eso es parte, recuerden, no creemos que es inspirado, pero es altamente confiable. ¿Ok? Eso está en los manuscritos originales. Si vamos a Salmo 3, ¿ok? Mire aquí, si vamos a Salmo 3, usted puede, lo que en nosotros está en cursiva, está aquí, ¿verdad? Salmo de David, ¿verdad? Cuando huía de Absalón, su hijo, Benjú, ¿ok? Entonces, esto que dice aquí, Salmo de David, cuando huía de Absalón, su hijo, es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, la tarea era, ¿verdad? La tarea era ver en el libro, ¿ok? Ok, ¿qué tenemos? Entonces, vamos a rápido, no vamos a hacer esto tedioso, ¿ok? Salmo 1, ¿quién lo escribió? No sabemos. ¿Alguna información? No hay. Salmo 2, anónimo, no hay. Salmo 3, David, información, ¿alguna información? Cuando huía de Absalón. Eso está en 2 de Samuel 15:7. Salmo 4. Ok, Salmo de David al músico principal. Y luego, Nehinot. Ok. Salmo 5, David al músico principal. Nehilot, ¿verdad? Y luego 6, Salmo de David al músico principal. Nehinot, Seminit. Y luego 7, David, Sigaión de David acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. 8, David al músico principal, Gitit, ¿verdad? Y luego 9, David al músico principal, Mutlavet. Y así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, en el 10 no hay. O sea, miren, me faltó aquí poner varios no hay, pero hay algunos que no tienen información, simplemente dice que es un salmo de David o salmo de David al músico principal y no hay ¿qué? No hay información. Ahora,
Sí, es parte. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, tenemos en el 16 que dice Mictam. En el Salmo 17, oración. Salmo 22, Ajelet Sahar. ¿Ok? Ajelet Sahar. Y luego noten aquí, Salmo 30. Canto en la dedicación de la casa. Salmo 32. Masquil. ¿Ok? Salmo 34. David, cuando miró delante de Ok, 38. Para recordar. Y 39. Ajedutur. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, hermanos. Ahora, ¿por qué este tipo de ejercicio es muy provechoso? Porque usted está viendo con sus propios ojos, y está haciendo el ejercicio por sus propios ojos para saber, bueno, en el primer libro, ¿quién es el autor principal o el compositor principal en el primer libro? No. El de todo el primer libro. No del primer salmo, del primer libro. David, ¿sí o no? O sea, el autor principal de los 41 salmos en el libro 1 es ¿qué? David. Y se da cuenta que, por ejemplo, del 23 al 29, ¿qué? No hay información, simplemente nos dice que es un ¿qué? Que es un salmo de David. ¿Ok? Entonces, ok, bien. A ver, hermanos, ¿cuántos hicieron su tarea? Alza su mano, nada más quiero saber cuántos hicieron su tarea. De los que sabían, hicieron su tarea. Ok, bien. De los alumnos del IPE, ¿no hicieron su tarea? Ok, bueno. Sí. No me parece que hay una manera como más y eso, de esas palabritas, pero aquí decía, por ejemplo, acompáñese con instrumentos de esa cuerda. Ahí voy, eso, ahí voy. ¿Puedes contestar? No sé quién ya me está intentando llamar varias veces. ¿Ok? No, lo que dice mi esposa es que en la nueva traducción viviente tiene otro detalle. Ok, y eso es a lo que voy a la clase. Esto es a lo que quiero cubrir en la clase. Ok, vamos al punto de la clase hoy. Clasificación de los salmos. Nota aquí, voy a leer esto. La mayoría de los salmos tienen en los superíndices un título o información concerniente al salmo. Ahí, pocos. ¿Se ve ahí bien, más o menos? Como se mencionó antes, es difícil saber exactamente a qué se refieren todos los detalles. En varios salmos, la información ayuda a establecer el escenario histórico en que el autor escribe el salmo y eso ayuda a la interpretación. Sin embargo, no en todos los casos es así. En esta clase se presentará la información de Lockman y Kittner, ¿verdad? Que Lockman y Kittner escriben en sus comentarios sobre la clasificación de los salmos y las indicaciones musicales. Ok, primero les voy a dar esta información de Lockman, ¿verdad? Lockman, ¿verdad? Por ejemplo, muchos dicen salmo y es la palabra mismor. Más de 70 poemas tienen un salmo en título y mismor es una forma sustantiva derivada de la raíz verbal samar, que significa ¿qué? Hacer música o cantar alabanzas. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? De nuevo, ¿qué tenemos en los salmos? Cuando dice salmo, la palabra hebrea es mismor y estamos hablando de un ¿qué? De una canción. ¿Ok? Ahora, hay otra palabra que también se utiliza, ¿verdad? La palabra canción. Algunos de los salmos dicen canción y utiliza la palabra sir. Por ejemplo, nos encontramos uno que dice la palabra oración y la palabra hebrea es la palabra tepilá. Los salmos a menudo se dirigen directamente a Dios y por lo tanto son oraciones, pero solo estos salmos tienen, los que menciona aquí el hermano, la palabra ¿qué? Oración, ¿verdad? O tepilá. Ahora, lo que me preguntaban, masquil, ¿se acuerdan?
masquil. ¿Ok? O mictam. ¿Cuál era la palabra? ¿Mictam o masquil? Ok. La palabra aquí, 3 salmos son designados como masquil. Salmo 32, 44, 45. 5 son masquil de David. 1 es masquil de los hijos de Coré. Y 2 son designados masquil de Asaf, 1 de Emán y 1 de Tan. La raíz verbal sacal, ¿verdad? En una raíz significa tener éxito. Por lo que algunos toman como un salmo eficaz. En otra raíz hebrea, la raíz significa comprender, hacer sabio o actuar con perspicacia. Lo que lleva a la traducción de la versión griega, hermanos, un masquil, ¿verdad? Es un salmo ¿de qué? De entendimiento. Lo que trata, hermanos, lo que trata de comunicar ese salmo es alguna información para darnos entendimiento. Y se utilizó esa palabra masquil. Pues, especialmente de nosotros y nuestra relación con Dios. Ahora, miren lo que dice. Salmo 7 es el único que nos encontramos. ¿Qué dice el Salmo 7? Pero dice la qué palabra utiliza, sí, sigayot. ¿Ok? Es el mismo, por favor, vayan a Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Vayan a Habacuc capítulo 3. ¿Qué dice Habacuc 3? Ok, es la misma palabra que se utiliza en Salmo 7, ¿ok? Entonces, y adivine qué es Habacuc 3. Una oración, ¿verdad? ¿Es una oración o es un salmo? Una canción. Sí, ahora noten aquí. Algunos piensan que sigayón se deriva de la raíz verbal sagá, que significa extraviarse, errar, tambalearse. Y puede indicar un tipo particular de salmo con un ritmo esporádico o una cadencia frenética. O sea, significa que puede ser que un tipo de música que tiene un tono, ¿verdad?, de tambalear. Otros lo toman como un tipo específico de lamento conectado con la palabra en acadio sigú, que significa lamentar o probablemente, de nuevo, probablemente ese tipo de música era una música triste. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hermanos, aquí va todo lo que aprendí de piano. ¿Verdad? Ahí va. Por ejemplo, uno cuando aprende piano, tiene los acordes mayores. ¿Verdad? Y suenan, pero cuando uno lo baja a menores, ay, no toqué algo mal. ¿No? Sí. Entonces, los tonos menores, hermanos, regularmente se utilizan para música que tiene que habla de tristeza o que tiene un tono de tristeza. Los tonos menores son usados en eso. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos eso en la música. Por ejemplo, muchos himnos de Semana Santa, adivinen qué están. Están en tonos menores. Ajá, entonces están en tonos menores. ¿Para qué? ¿Qué quiere infundir o qué quiere comunicar? Tristeza. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien. Y está tratando de comunicar, ¿verdad? Tristeza. Pero tenemos otros himnos que son un poquito más alegres, ¿verdad? ¿Verdad? Como
Por ejemplo, fuente de la vida eterna y de toda bendición, ¿verdad? O quería cantar la de firme hacia adelante, huestes. Entonces, eso, hermanos, que tenemos en la música, también se utilizaba en los salmos. Ahora, el punto, hermanos, es que no siempre podemos saber todo ese tipo de información. Entonces, esto, nada más quería enseñarles, no, todo esto es información técnica, ¿verdad? Que a los que hacen su tarea se los voy a imprimir, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero esta es información, ¿verdad? Técnica que nos ayuda un poquito con los salmos. Bueno, eso es un asunto, eso tiene que ver con el género de los salmos. Pero a veces tenemos otras cosas, como por ejemplo, el Salmo 6 y 12. ¿Qué dice el Salmo 6 y 12? ¿Qué es la marca que tiene? Sí. Sobre Seminit, ¿no? O por ejemplo, aquí, aquí un hermano lo puso como Sheminit. ¿Ok? Ahora, Sheminit es un término que acompaña en, vaya a Primera de Crónicas 15:21. Primera de Crónicas 15:21. ¿Sí? Ajá. 15:21. Alguien ayúdeme ahí. Primera de Crónicas 15:21. Ok, noten aquí. Miren lo que está haciendo aquí. Dice, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. La palabra octava es la palabra Sheminit. La palabra octava es la palabra Sheminit. Entonces, cuando está diciendo aquí, ¿verdad? Que toques en Sheminit. No, eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Entonces, estaba marcando alguna señal que técnica de algún instrumento. ¿Ok? Ok, ahora, note aquí. También tenemos en Salmo 46, vaya, bueno, esto es parte del libro 2, esto no lo hicieron, pero bueno, vaya al libro 6. Digo, vaya a Salmo 46. Salmo 46. Ujú. El salmo parece que es un instrumento de 8 cuerdas. Ujú. ¿Sí? Ujú. Exactamente, exactamente. Y luego dice, Salmo 46, ¿qué dice? ¿Cuál es el detalle de Salmo 46? Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Ok, ¿salmo sobre qué? Ok, note, si está, ahora vaya, regrese a Primera de Crónicas 15:20. Con salterio sobre Alamot. Entonces, versículo 20 dice salterio sobre Alamot. Versículo 21, arpas afinadas en la octava ¿para qué? Dirigir. Entonces, déjeme leerle. El pasaje de Crónicas que describe el traslado del arca de Jerusalén habla de 8 levitas que debían tocar el arpa según Alamot y 6 que debían seguir con liras según Sheminit. Entonces, Alamot significa muchachas. Sheminit significa octavo. Aunque esto nos resulta muy enigmático, porque no sabemos si estaba hablando de la octava cuerda o el acto ritual de la octava y la coronación, la opinión mayoritaria es que Alamot significa el rango de agudos y Sheminit, por lo tanto, el tenor o bajo. Pero no tenemos pruebas de que el tono se contara en octavas, una diversión de intervalos que tradicionalmente se atribuye a Pitágoras, ¿verdad? Nosotros en la música actualmente moderna, bueno, no sé si decir moderna, pero ¿verdad? La música está en octavas. Ok, no sabemos si esa era la misma manera. Entonces, les estoy diciendo todos estos detalles, ¿verdad?
Porque, ¿qué es la esencia de los salmos? Tenemos un libro que en esencia es un libro musical, ¿ok? Que tenía marcas musicales, tenía géneros, ¿verdad? De estilo musical. Ahora, hermanos, aquí, como reflexión importante. Una parte de la vida del ser humano que nos acompaña y nos ha acompañado siempre es la que, ¿sí o no? Ok, es un idioma universal, ¿sí o no? Hermanos, y aquí hay una discusión, ¿verdad? Hoy en día sobre si la música es moral o amoral. ¿Han escuchado eso? ¿Alguien sabe qué significa eso? Yo tengo. A ver, hermano Ortega, ¿qué significa eso que la música es moral o amoral? Te llega al corazón, es moral. Cuando te llega a la barriga, es inmoral. Bueno, Te voy a traducir. O sea, una que te llega al corazón, que te merece, te hace tener una relación. Y la que te va a la barriga, te hace lanzar, buscar. ok, ahí vamos, ahí vamos. Es una buena ilustración. Ok, hermana Sandra, usted, Pero en términos de ondas, que toda la música de rock pesado, ondas no son, hacen, ¿cómo se llama? En el cuerpo humano causan desorganización y en cambio hay música que, como la de antes de Beethoven y todo eso, hay armonía. ok. Y que entonces esa música. Bueno, déjame pausarla. Eso que usted está diciendo pertenece a otro tipo de categoría o definición de música. Lo que estamos tratando es, cuando decimos que la música es moral o amoral, espérame tantito. Ok, ¿a qué estamos refiriendo? Rodrigo. Eh, exactamente. Cuando hablamos si la música es moral, significa que la música es buena o mala. ¿Ok? Cuando usamos la palabra amoral, significa que no es, básicamente que no tiene, no es ni música. Hay algunas personas que piensan que la música es amoral, ¿ok? Que depende, la letra y el propósito es lo que lo convierte. ¿Saben quiénes son los que piensan eso? Muchos de la música cristiana contemporánea creen que la música es amoral, que depende la letra y el propósito. Y esto es lo que pasa en la música cristiana contemporánea. Si a nosotros nos gustaban las del Chente, ¿verdad? Pero sigo siendo el rey. Ahora, ¿verdad? Vienes a la iglesia cristiana, pero Cristo es el rey. Y tienes la misma música, con diferente letra y según diferente propósito. Entonces, muchos de la música cristiana contemporánea, ¿verdad? Muchos de la música cristiana contemporánea alegan que la música es amoral, que mucho depende de la letra, pero no, hermanos. La música es moral. ¿Ok? Ok, entonces ahora, la música es moral, la música es buena o mala desde su creación. Ahora, sí. No, hermano. Y entonces, ahora, y eso es otro, ahora, la reflexión que quiero causar con ustedes en este punto, porque estamos estudiando los salmos, es, aparte de que la música es un idioma universal, y aparte que la música, ¿verdad? Nos ha acompañado a la humanidad por siempre. ¿Qué es otra característica de la música? Hermanos, que la variedad de música, ok, hablamos de que la música alegra, entristece, altera.
Sí, bueno, la verdad no quiero entrar a la discusión de los instrumentos, pero lo que sí quiero, hermanos, es todos nosotros, ¿verdad? Y déjenme darlo a lo mejor como testimonio. Antes de ser cristiano, hermanos, a mí me encantaba la música, ¿verdad? Hermanos, cuando yo estaba en la secundaria y prepa, empezaron los MP3, ¿verdad? Y hermanos, yo tenía unos amigos que llegamos a tener, hermanos, como juntamos discos, hermanos, comprábamos discos originales de $100 y los convertíamos a MP3 y llegamos a juntar mucha música de todo tipo, de todo tipo. Ahora, esto es una de las características que probablemente usted entiende. Cuando uno se siente triste, uno no va a buscar música, ¿verdad? Alegre. Uno va a buscar música llegadora, ¿verdad? Aquí. Para llorar a gusto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, pero no, sí, sí, pero ¿por qué lo hacemos? Exacto. Es eso, la música comunica, la música nos hace identificar, ¿verdad? O sea, hermanos, y esto es un punto importante. Entonces, note, usamos la música así. Entonces, cuando vamos al libro de los Salmos, que en esencia, hermanos, en esencia es un libro musical, y es la cosa que no debemos perder. Fue un libro musical, es un libro musical que perdimos muchas cosas, ¿verdad? Su esencia trata de comunicar, trata de identificar. Hermanos, nosotros muchas veces de nuevo seleccionamos, si uno está alegre, uno busca música ¿qué? Alegre. Si por ejemplo, o tenemos ocasiones especiales, por ejemplo, usamos música para ocasiones especiales, ¿verdad? Las bodas. Escucha usted escucha cierta música en las bodas, ¿sí o no? O sea, la música tiene cierta característica que comunica. ¿Esto es una qué? Esto es una boda. Hay música que comunica. Esto es un pachangón, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante. ¿Por qué? Y es a donde ya ahora quiero cambiar de idea. Entonces, esto es lo técnico, ¿ok? ¿Verdad? Esto es lo técnico. Se lo estoy nada más diciendo, no lo voy a leer, no lo voy a repasar, solamente quiero que sepa que esto es el asunto técnico. Dígame. Que yo estaba ahí a aprender y para ahora, desde chiquito me empezaba a ayudar. Y al día que yo quería yo quería dejarlo de música, me encantaba la música, yo me entiendo, me gusta el baile, y no canchera, pero no. Ahora, Yo ponía mi grabador. sí. Ahora noten, y ahora, acaban de mencionar también algo. Acaban también de mencionar algo. Otro detalle interesante. Acaban de mencionar algo. La música tiene la capacidad de hacernos volver a recordar experiencias, eventos, situaciones. ¿No? ¿Mande? Entonces, o sea, quiero que note todo eso que está alrededor de la música. Entonces, piénselo en esa manera. Ahora, y piénselo de nuevo en el asunto que estamos estudiando un libro que en esencia es un libro ¿qué? Musical. El libro de los Salmos es un libro musical. Y mucho de lo que nosotros ya sabemos por verdad, que le llamamos conocimiento empírico, que por experiencia, ya sabemos la capacidad, los alcances de la música, el poder de la música, es lo mismo que verdad, Dios intentó en los Salmos y que se registraron en los Salmos como parte de la vida de Israel. ¿Ok? Como parte de la vida de Israel. Y entonces, hermanos, vamos a esto. Dígame. Tiene una razón muy fuerte. Algún ejemplo, uno más. Un niño, un hermano cristiano, póngale una música con ritmo. Y es sin saber, va a empezar a mover. ¿Sí? Así. ¿Sí? O cuando es un himno, los Ajá.
sea, que comida. Sí, sí. Sí, exactamente, exactamente. Lo que les digo, la barriga. Bueno, ya, ahora, entonces, creo que ya captamos el punto, ¿no? Ahora, de nuevo, y creo que ese es el punto de lo poderoso de la música, ¿ok? Entonces, ahora, desafortunadamente, en los salmos no tenemos la música. Sabemos que tenían un asunto musical, sabemos que tenían un propósito musical. Lo que tenemos de los salmos es el contenido, ¿ok? O muchas veces el propósito, o muchas veces la ocasión, que es lo que nos da la información de los títulos. ¿Ok? Desafortunadamente, hermanos, y les digo de veras, desafortunadamente no tenemos ya la música, pero tenemos el contenido. Y al estudiar los salmos, lo que queremos intentar y que queremos reproducir es, bueno, ¿qué hay en el contenido y qué hay en el propósito del salmo que quería ser parte de Israel o quería ser parte de la vida de los creyentes en el Antiguo Testamento? ¿Ok? Y entonces, hermanos, vamos a entrar a una parte de nuevo. Yo les dije, estas clases son las técnicas, ¿verdad? ¿Ya se me aburrieron o estamos bien? Ok, estas son las clases técnicas. Y de nuevo, discúlpeme, este es el Salmo 1, ¿ok? Yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Ok, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ok, ahora, aquí está. Cuando nosotros leemos algo así, si no supiéramos que es un salmo, si no supiéramos que es salmo, ¿cómo podríamos detectar qué género literario es? Y déjeme hacer aquí. Ok, bien. Ok, y déjenme dar otro ejemplo. Les pregunté, si no supiéramos que es un salmo, ¿cómo sabríamos que es un canto? ¿Cómo sabríamos que es de un género poético? Ok, ahora aquí va mi ejemplo moderno y mi ejemplo, ¿ok? Aquí está, ¿ok? Tenemos esto. Usted no sabe qué es esto, ¿ok? Usted ahorita le dio amnesia, usted no sabe qué es esto, ¿ok? Y usted lo empieza a leer, mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño, ay, me pasé, no, sí estoy bien, ¿verdad? Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Usted no sabe qué es esto. Usted no sabe qué es esto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos qué tipo de género literario es este escrito? Oh. Ok, tiene unas ¿qué? Rimas, ¿ok? Tiene unas rimas. ¿Cómo funcionan las rimas? Es una repetición de sonido, ¿verdad? Guerra con tierra.
Bridón con cañón. Este tipo de rima es muy característico de la poesía, ¿sí o no? Uno puede detectar la poesía por por esta marca que le llamamos rima de sonido, ¿ok? Rima de sonido. Ahora, ¿qué otra cosa, qué otra característica tiene este escrito por el que podemos saber que es poesía o una canción? Ok, la hermana Sandra acaba de hacer un punto. ¿Por qué no se escribe todo esto de corridito? ¿Por qué se separa en líneas? Porque no, porque si usted lo checa de corrido, no hay Ok, y entonces, ¿cómo se le llama eso? tiempo. Métrica. Es una métrica. Otra de las características que tiene la poesía es que tiene una métrica, donde en lugar de escribir de corredito y en párrafos, estamos escribiendo en líneas, ¿verdad? ¿Verdad? Para poder mantener la rima. ¿Ok? Bien. Otra característica. Ok. Varias figuras de ¿qué? De lenguaje. Por ejemplo, aquí. Piensa, oh patria querida. Hermanos, la patria. ¿Piensa? ¿Quién es la patria? ¿Verdad? O sea, cuando hablamos de patria, estamos hablando del Estado mexicano. Pero aquí dice que la patria, ¿qué? Piensa. Y luego no, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. O sea, el cielo puede engendrar. ¿Verdad que sí? No, No. Ahora, hermanos, cuando uno lee eso, ¿por qué uno no dice como el chavo, qué burros son? Porque está como que va acompañado de similitudes. O sea, Bueno, uno sabe que eso no es literal, sino que es una ¿qué? Figura de lenguaje. O sea, mira, hermanos, cuando leemos, no estamos diciendo, ay, mira qué tontos son. La patria ni piensa, el cielo ni engendra. O sea, no hacemos eso cuando leemos este tipo de cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, los pasos del peñón. bueno, déjeme más abajo. Que las olas de sangre del papá. Es que utiliza puros nombres, puras palabras difíciles, hermanos. Bueno, entonces, creo que hicimos ya el punto, ¿ok? Creo que ya hicimos el punto. Entonces, por las varias características, sabemos, esto es ¿qué? Esto es poesía, esto es rima, y muy probablemente, y la poesía a veces es poesía declarativa, ¿verdad? Que se declara, o a veces es poesía que se utiliza en canciones, ¿ok? Que se utiliza en música, ¿ok? ¿Sí? Ahora, cuando vamos al libro de los Salmos y otras partes de la Biblia, déjeme cambiar la pantalla, tenemos un fenómeno parecido. Y aquí, hermanos, en hebreo, en la poesía hebrea, hay dos características muy importantes. Básicamente, así como pudimos notar la rima de sonido, la métrica, ¿verdad? Las figuras de lenguaje, en la poesía hebrea hay dos características principales, que le llamamos el paralelismo y la figura de lenguaje. Hermanos, el paralelismo hebreo hermanos, funciona como una rima, pero en lugar de ser una rima de sonido, es una rima de pensamiento, de ideas. ¿Ok? ¿Verdad? Cuando se escribieron este tipo de música, lo importante a lo mejor, ahora no estoy diciendo que no, hay algunas maneras en que la poesía hebrea se escribe y funciona con sonidos muy similares, pero lo importante no era hacer que el sonido fuera similar, lo importante tenía que ver con el asunto de las
ideas. Entonces, el paralelismo, hermanos, tiene que ver con rima de pensamiento. ¿Ok? Y las figuras del lenguaje, de nuevo, tiene que ver con esas figuras. Hermanos, todos nosotros usamos figuras de lenguaje. ¿Para qué? ¿Para qué usamos figuras de lenguaje? Adorno. Ok, pues vamos a decir, en lugar de usar un término o un término científico declarativo, usamos una figura que es más común a la experiencia humana. Pero, por ejemplo, cuando dicen, ay, tienes patas de pollo. Todos hemos visto en él un pollo. Todos hemos visto una pata de pollo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, de nuevo, que es muy común en la experiencia. Entonces, esa es una de las cosas que usamos de nuevo, las figuras del lenguaje. Ahora, entonces, estas dos características son dos características que siempre vamos a estar buscando en los salmos. ¿Por qué? Porque esa es la manera de analizar los salmos. Esa es la manera, hermanos, los salmos queremos analizarlos por entender, ¿verdad? Cómo están siendo escritos, qué figuras de lenguaje están comunicando y qué verdad está presentando todo el salmo, ¿ok? Hay que tener cuidado, ¿verdad, hermanos? Y les estoy diciendo todo esto, ¿por qué? Porque el interpretar los salmos, ¿verdad? Es una cosa diferente de cómo interpretar el libro de Romanos en la escuela dominical o cómo interpretar el libro de Génesis. El libro de los salmos es poesía. Y entonces necesitamos reglas. Y entonces necesitamos cuidado para no malinterpretar lo que Dios no quiso que malinterpretemos. ¿Ok? Entonces, por eso estoy tratando de hacer el esfuerzo, porque uno puede estar muy frustrado pensando que los salmos tienen promesas que a lo mejor Dios no, ¿qué? No está haciendo como promesas. ¿Ok? Y entonces uno queda bien decepcionado. Señor, si tú dijiste ahí en los salmos, ¿verdad? Que íbamos a danzar de júbilo, ¿verdad? Oh, bueno, X cosa. Bueno, ahora aquí, comenzamos. Hermanos, la primera cosa que tiene la poesía es este asunto de la métrica, ¿verdad? En la manera de acomodar, hermanos, los editores de nuestra Biblia hicieron un excelente trabajo. Hay algunos salmos que tienen unos cambios, y acomodaron. ¿Por qué lo puse en cuadritos? Porque así está, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Cada versículo está dividido en líneas. ¿Cuántas líneas tiene el versículo 1? ¿Cuántas líneas tiene el versículo 2? ¿Cuántas líneas tiene el versículo 3? 4. Bueno, en hebreo, a cada línea se le llama un colon. ¿Ok? Cada línea se llama colon. Entonces, esto es un tricolon, bicolon, tetracolon, bicolon, bicolon. Entonces, ahora, esa es la manera en que se escribía. ¿Ok? Cada línea en hebreo se llama un colon. ¿Ok? Ahora, lo que le dije, note aquí, cada línea, de nuevo, cada línea, ¿verdad? Buscaba tener una rima de pensamiento. Y por lo menos, hermanos, hay tres tipos o tres maneras de hacer rima o de hacer paralelismo. En hebreo se le llama paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético. ¿Ok? Déjeme explicarle y usted me va a... Ok. Cuando los judíos querían decir la misma cosa con diferentes palabras, usaban paralelismo sinónimo. ¿Ok? Para decir lo mismo con diferentes palabras. Cuando los judíos querían decir algo de manera diferente o poner dos ideas contrarias, usaban paralelismo antitético. Y cuando los judíos querían aumentar ideas, sumar ideas, usaban un paralelismo sintético. ¿Ok?
Exactamente, exactamente. Sí, hermana, sí, hermana. El libro de Proverbios es también otro muy, muy parecido. El libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios. Si usted aprende esto, usted va a aprender esto no nada más para los Salmos, para Job, para Proverbios, ¿verdad? Ahora, note aquí. Miren lo que dice el verso 1 en Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, note aquí. Primero vamos a ver los verbos. No anduvo, no estuvo y no se ha sentado. ¿Ok? Y luego dice consejo de malos, camino de Pecadores, y luego silla de vencedores. escarnecedores. A ver aquí, yo le pregunto, ¿los judíos dijeron lo mismo con diferentes palabras? Probable. ¿Los judíos quisieron poner ideas contrarias? No. ¿Los judíos sumaron ideas? Sí, porque le están diciendo. A ver, en el versículo 1, ¿está diciendo la misma idea o está sumando ideas? A ver, ¿quién da más? Vamos a ver esto. No es lo que quiere. A ver, todos los que dicen que es la misma idea con diferentes palabras, alzan su mano. Ok, bájenla. Quien dice que está sumando ideas, alce su mano. Espérenme, hermana Sandra, no estamos interpretando, estamos primero empezando con esto, sencillo. Ahorita no interpreta. Ahorita. Ok, voto. Ok, ¿quién dice yo no sé? Ok, bueno. Lo que está haciendo aquí, hermanos, está sumando ideas. ¿Ok? Sí, no está diciendo la misma idea, sino está ¿qué? Sumando la misma idea. Digo, está sumando ideas. ¿Por qué? Primero utiliza camino, anduvo en camino de malos. ¿Ok? Perdón. Bueno, y aquí otra cosa interesante. Algo, ahí voy, hermanos. Algo que también nos ayuda mucho es, aparte de leer en nuestra Biblia, es comparar ¿qué? En otras versiones, ¿ok? Entonces, en este caso, consejo de malos también puede hablar de camino, no anduvo en camino de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Ahora, quiero enseñarle cómo va la progresión primero está hablando, no estuvo en camino de malos, no camina donde los malos. O sea, caminar, hermanos, es un asunto. Y ese es el verbo que utiliza aquí. Luego, el verbo estuvo en camino de pecadores, esa es la idea de permanecer. O sea, una cosa es caminar y la otra es ¿qué? Permanecer. Y luego utiliza la otra palabra o la otra idea. Se ha sentado. Ya se ha sentado. Ya no nada más está hablando de una práctica, está hablando de ¿qué? Comodidad. Que está a gusto. Ahora, miren cómo también la progresión de ideas. Primero dice de malos. Y luego dice pecadores. Y luego dice, ok, hermanos, la palabra escarnecedores en el Antiguo Testamento habla de personas que se burlan de las cosas sagradas. Un escarnecedor, hermanos, es una persona que se burla de las cosas sagradas. Entonces, nota lo que está haciendo el Salmo, está haciendo una progresión de alguien yendo como en un camino descendente. A ver, hermana. Dice que está hermano, están carnavales aquí, y va uno del espíritu del diablo, hace y que lo lleva arrastrando chiquitín, y va a pegar en el carnaval. Antes de que caiga un poco del mundo, uno tiene que saber lo que es bueno. Yo lo que pensé en la isla de Dios, no es mi esposo, pero yo lo tengo. Y hermana. Yo. Ay, hermana.
Está muy bueno platicar de eso, pero mejor vamos a continuar aquí. Ok. Ok, versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. Y terminamos aquí. Versículo 2. Entonces ya tenemos el primero. Luego acá. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ok. Están diciendo la misma idea con diferentes palabras. Están diciendo ideas contrarias o están sumando ideas. Es la que dice, es la misma idea. No, pero nada más, estamos hablando del versículo 2, no el versículo 2 en comparación al versículo 1. Nada más el versículo 2. Yo digo que es la misma idea. ¿Es la misma idea con diferentes palabras? Está sumando ideas. Ok. Vamos a decir, olvídese de la conjunción. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿qué? De día y de noche. Está sumando ideas. Ahora, mire algo. Entre versículo 1 y versículo 2, ya aquí, hermanos, note aquí, los editores de la Biblia, de versículo 1 y versículo 2 pusieron el punto aquí, enseñándonos que todos estos dos versículos van juntos. Pusieron un punto y coma para separar, ¿verdad? La otra porción. Entonces, note aquí, toda esta idea, estos dos versículos nos están poniendo, de nuevo, hermanos, dos caminos de vida. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos, o sea, que no estuvo, y pone de manera negativa, no estuvo en camino de malos, ¿verdad? No estuvo en consejo de malos, camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Sea bienaventurado porque evitó, pero no nada más nos dice lo que evitó, sino que, sino lo que adoptó, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley ¿qué? Medita de día y de noche. Exactamente, ¿está qué? Ahora, aquí, bien hermana, aquí entonces se está poniendo, y note, es una bienaventuranza. Ahora, utiliza la palabra varón, pero yo creo que la aplicación es hombre y mujer. ¿Ok? Entonces, comienza este salmo con una bienaventuranza para lo que uno evita y para lo que uno ¿qué? Abraza. Ahora, hermanos, la palabra ley, ya les había dicho en Romanos, es la palabra Torah, y no nada más habla de mandamientos. La palabra ley habla de instrucción. O sea, no nada más está hablando de una lista de cosas que hacer y una lista de cosas que no hacer, sino que en la instrucción del Señor se deleita. ¿Y en ella qué? Medita de día y de noche, en toda su instrucción, no nada más en mandamientos, en toda su instrucción. ¿Ok? Bien, entonces, ok, ¿dudas aquí? Sí. El delicia y ley de día y noche. El ley de día y noche puede ser una implicación de delicia. Pero Pablo está antes de Torah, siguiendo, haciendo. Sí. No, aquí no, porque de nuevo, aquí no es, porque aquí es otro tipo de literatura. Sí, aquí no es porque es otro tipo de literatura. ¿Ok? Describía lo que es Ok. Ahora, hermanos, bueno. Tamo, es como la paja. Es como la paja. Ahora, noten aquí. Entonces, miren lo que hicimos, ya para terminar y dar tiempo a la oración. Lo que estamos haciendo en los salmos primero es entendiendo cómo están poniéndose las ideas. Porque eso es importante, cómo se están construyendo las ideas. ¿Ok? Y estamos yendo de cada versículo. Ya que vimos cómo se están, ¿verdad? Poniendo las ideas, la otra cosa que vamos a hacer después es
notar las figuras del lenguaje. Si hay figuras de lenguaje, porque de nuevo, porque uno a veces puede pensar que, por ejemplo, cuando habla los ojos de Dios, mira, Dios sí tiene ojos. ¿De qué color serán los ojos del Señor? Yo digo que son azules. Y uno, pero de nuevo, eso es una figura de lenguaje. ¿Ok? Entonces, ahora, nada más para terminar y que esté provechoso. Todo el Salmo, 6 versículos, están mostrando 2 contrastes de vida. Bienaventurado el varón que evita, que abraza. Porque note aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Hermanos, y aquí, esta es una bienaventuranza para cualquier persona que evita y abraza la instrucción del Señor. Aquel que abraza la instrucción del Señor será como un árbol que da fruto, ¿verdad? Y note, y aquí está, será como árbol. Y de nuevo, está tratando de ilustrarlo. Esto es una figura de lenguaje, esto es un símil, para así como los árboles. Hermanos, un árbol que está al lado de un río, es un árbol que va a estar produciendo y produciendo y produciendo. Pero nota aquí, no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Hermanos, aquí dice que será como que como árbol plantado que da fruto. Una persona mala es como la paja que se la lleva el viento. No, habla de paja. Mire, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. Espera. El principio de este libro está diciendo que hay 2 caminos diferentes. Hermanos, el camino de los justos y el camino de los malos no termina donde es igual. El camino de los justos y el camino de los malos no termina donde mismo. Está haciendo aquí un contraste, porque está bienaventurado el varón, tas. ¿Sí? No está hablando de esas personas que siguen. Entonces, así empieza este libro, hermanos. ¿Ok? Mostrándonos 2 caminos y 2 estilos de vida diferentes, con 2, hermanos, recompensas muy diferentes. Sí. Y eso va a ser muy constante en el libro de los Salmos, hermanos. En el libro de los Salmos vamos a ver que los creyentes muchas veces dicen, Señor, a los malos les va re bien y yo que te estoy siguiendo me está yendo de la patada. Los Salmos tienen mucho que decir sobre eso. Pero bueno, ya en eso andamos, ¿ok? Vamos a orar para terminar.